Hola amigos de Si ya usas Payload CMS o has hecho algunas pruebas con él, te habrás dado cuenta que en sus sistemas de autenticación no cuentan con lo que es el Social Login, o sea, iniciar sesión con plataformas como Google o GitHub. En este video te dejo cómo hacer la integración de Google específicamente con Payload CMS de una manera muy sencilla, sin contar con librerías externas ni ningún trabajo extra. Pues bien, como primer paso para realizar esta integración de Google con Payload CMS, debemos comprender cómo funciona el flujo de autenticación y autorización de Google específicamente. Y qué mejor para esto que la propia documentación de Google. Ahora, para comenzar, lo primero que debemos hacer es obtener las credenciales de nuestro cliente OAuth, o sea, para poder acceder a la API específicamente. Lo cual no estaremos viendo hoy, pero por acá les dejo un video de cómo obtener estas credenciales específicamente. Ahora, los pasos básicos son muy claros. Y aquí mismo en la web los podemos ver. Con estas credenciales OAuth de Google, vamos a obtener un token de acceso, un código específicamente, desde el servidor de autorización de Google. Y entonces, en base a los permisos que solicitemos para este código, vamos a ser capaces de obtener un token de acceso que nos permitirá acceder a la API con toda la información del usuario de Google específicamente. Vamos a ir más directo y ver cómo funciona el flujo en sí. Pues bien, en primer lugar vamos a enviar una URL a los servidores de Google, una URL a un endpoint específico con una serie de parámetros para poder solicitar la información que deseamos. Los servidores de Google van a lanzar su página de autorización, página de consentimiento que hemos visto miles de veces para iniciar sesión en cualquier sitio que maneje este tipo de autenticación. Una vez que el usuario consienta el inicio de sesión y el uso de su cuenta en nuestra aplicación, Google nos va a devolver un código de autorización. Código de autorización que entonces nosotros pasaremos a intercambiar con los servidores de Google por token de acceso. Una vez que tengamos este token de acceso, ya entonces podemos hacer la llamada a los servidores de Google otra vez para obtener directamente la información del usuario. Dígase su correo, nombre, foto de perfil. Esa sería la información básica, pero también podemos extenderlo mucho más de acuerdo a los permisos y a las APIs de Google que necesiten utilizar en vuestra aplicación específicamente. Una vez que ya hagamos esta llamada a la API, ya tendríamos todos los detalles de este usuario y ya con eso pasaríamos, en nuestro caso específicamente, en el ejemplo de hoy, vamos a usarlos para crear un nuevo usuario o identificar un usuario en nuestro sistema e iniciar sesión con él en nuestra aplicación de Payload CMS. Ok, ya que entendimos el flujo de autenticación de Google, vamos entonces a ponerlo en práctica. Para eso, estoy usando la plantilla básica en blanco de Payload CMS y he agregado algunos pequeños detalles visuales y algunas páginas como la misma página del login y una pequeña página de perfil para poder ver como tal el resultado de nuestro ejemplo. Ahora, vamos a empezar por el orden que el usuario vería las distintas vistas específicamente, comenzando primeramente por el botón de inicio de sesión, que es con el que primero se encuentran cuando lleguen a la página. Este botón no es más que un simple componente el cual va a llamar a la función Google Authorize, la cual es definido en una sesión específica y recibe un parámetro que va a ser desde donde estamos iniciando la llamada. En este caso, desde nuestro front. De igual manera puedes recibir desde el administrador. Esto va a ser útil en un futuro a continuación para definir hacia dónde vamos a redirigir nuestro usuario una vez que termine el flujo de inicio de sesión. Ahora, en este primer proceso de autorización, no hacemos más que formatear como tal la URL de petición de autorización de Google específicamente, a la cual vamos a crear una serie de parámetros, de los que destaca la ID del cliente, la dirección de redirección, que ya debemos configurar en Google. Recuerden, por acá les dejo el video en el que explico cómo hacer esto. Vamos a solicitar un código de acceso en el response type,
siempre pediremos el consentimiento del usuario. Y aquí es donde les indicaba este parámetro que vamos a estar recibiendo, lo vamos a pasar por el estado, pues esta sería una variable que Google después nos va a enviar codificada en la respuesta, en la redirección específicamente. Por lo tanto, simplemente es información, vamos a llamarlo metadata, que nosotros vamos a pasar a Google y que nos va a devolver exactamente igual para nosotros poder hacer el procesamiento después. Por último, el scope, voy a estar pidiendo el ID del usuario, su información, incluyendo el email y los detalles del perfil. Ahora, no más que formatear la URL y redirigir el usuario allá. Seguimos con el flujo, básicamente. Ya me lleva a la vista de autenticación de Google. Una vez que el usuario completa este proceso, vemos acá que ya me he logueado. ¿Y qué ha sucedido por detrás? Específicamente hemos llamado al endpoint del callback. Este endpoint del callback que lo he definido como un endpoint personalizado de payload específicamente. Este endpoint es donde ocurre el resto del flujo que ya estuvimos viendo anteriormente. ¿Cuál era el flujo? Lo recordamos. En primer lugar, vamos a hacer un manejo de errores muy sencillo. Vamos a ver que no tengamos errores que vengan de Google. Vamos a asegurarnos que tengamos el código de acceso que Google nos debe dar. En todos los casos siempre voy a estar devolviendo un error de autenticación si sucede uno de estos problemas y voy a estar redirigiendo o al login del administrador o al login específico del frontend en dependencia del estado. Recuerden el estado que la pasamos a Google específicamente. Lo vamos a recibir de esta manera. Ahora, una vez que ya tengamos el código, ¿qué vamos a hacer? Intercambiarlo por el token de acceso para tener la información del usuario de Google. Y esto lo podemos conseguir haciendo una llamada a este endpoint de la API de Google específicamente, obtener el token. Para esto debemos pasar nuestros datos de cliente de autenticación e indicar que vamos a requerir el Authorization Code. Con esto, ya una vez que lo resolvamos, manejemos algunos errores, siempre teniendo en cuenta la seguridad y que no haya ninguna falla por el camino, ya tendríamos este Access Token. Access Token que nos va a servir para hacer una consulta al endpoint de información del usuario específicamente, pasándole ese Access Token como autorización entre los headers. Con esto ya obtendríamos los detalles del usuario que vienen desde Google, detalles que van a ser variados. Aquí simplemente voy a estar mapeando el nombre subdividido, la foto de perfil y de los detalles del email, dependiendo de su caso específico y del scope que previamente definieron en la función authorize. Puede que estén obteniendo más o menos información directamente de Google en esta llamada a la API de la información del usuario. Pero bueno, manteniéndolo todo sencillo, vamos a validar que tengo usuario, que este usuario tiene email, pues necesitamos para crearlo. Y entonces ya Google cumplió toda su función en este proceso. Ya nos dio la información del usuario. ¿Qué hacemos ahora con ella? Ahora vamos a hacer su procesamiento en nuestra aplicación. Con esto entonces, lo primero que voy a hacer es ver si tengo usuario. Ver si el usuario, basado en el email que nos llegue, ver si ese usuario ya existe. Si el usuario existiera, simplemente lo devuelvo y inicio sesión con él. Y si no, específicamente para este ejemplo, tengo la opción de permitir o no el registro. O sea, crear o no un usuario para esta nueva persona que se está registrando con Google. Aquí específicamente voy a decir que solamente puedo registrar desde el frontend, del admin no estaría registrando. Eso queda a consideración propia de acuerdo a las condiciones de su propio proyecto. Ahora simplemente, ¿qué hago? Basado en el email que obtengo de la data, voy a buscar el cliente de Payload. Si no existe y permito la creación, le voy a crear una cuenta. Y bueno, ya de esta manera obtendría el usuario, ya sea porque se lo creé o porque vino los resultados. Estaría devolviendo null si
no tengo permitida la creación. Y entonces una vez que tenga ya el usuario acá y todo esté verificado correctamente y demás, vamos entonces a loguear al usuario. Loguear al usuario que lo realizaríamos entonces mediante el seteo manual del token de acceso de payload en las cookies del navegador. Para esto, el propio tiene varios métodos auxiliares que pone a nuestra consideración, pues este token debe estar firmado y encriptado de una manera muy específica, con unos campos específicos que Payload solicita para considerar la sesión. Entonces, simplemente vamos a usar estos métodos para construir este token. Lo primero que debemos hacer y la primera función que nos vamos a encontrar sería la de firma, obtener los campos que irían en ese token. Campos que básicamente serían el usuario completo, al cual le vamos a agregar la colección a la que pertenece, su email, la configuración de la colección en sí, la cual vamos a tener directamente de Payload, y una sesión. Ahora, ¿por qué la sesión? Por defecto, la colección users que Payload nos crea tiene el parámetro useSessions seteado en true, por lo cual necesitamos establecer una sesión para el usuario. Si lo tuviésemos en falso, simplemente ya obviaríamos este paso, pero debido a esto, debemos agregar una sesión al usuario. Esto nuevamente es una función auxiliar que el propio Payload nos brinda. Una vez obtengamos el ID de la sesión, se vamos a agregar los campos que vamos a necesitar para el token. Y una vez que ya tengamos estos campos, simplemente firmamos el token y lo vamos a asignar a la cookie específica de Payload. Y bien, y ya con esto, una vez que terminemos de loguear, simplemente vamos a redirigir a nuestro usuario a la página que le interese. Dígase, a perfil si estamos en el frontend, al admin si estamos específicamente en el admin. Básicamente ya llegamos hasta acá, demostrando en flujo. Ahora, ¿qué sucede con el admin específicamente? En el admin vamos a agregar nuestro botón de inicio de sesión también. Si podemos hacemos la prueba rápidamente. Vemos que funciona exactamente de la misma manera y llegamos al admin. Ahora, ¿cómo funciona ese botón acá? Simplemente no es muy diferente al que tenemos en el frontend. Es solamente el botón que vamos a estar definiendo. En este caso, usando el paquete de UI de Payload. Y vamos simplemente a llamar a la misma función, authorize, usando admin. Y simplemente en las configuraciones de Payload vamos a la sección After Login y agregamos el componente personalizado para ya poder contar con este botón a continuación del formulario de login. Y listo, ya tienes Google en tu proyecto de Payload CMS. Así, tus usuarios tienen un login con un solo clic muy sencillo y tú controlas toda tu lógica en tu propio backend. Si te ha gustado, deja tu like y dime qué otras plataformas de autenticación te interesaría que integrara para dejarte un tutorial por aquí por el canal. Hasta entonces, no olvides suscribirte para estar al tanto de nuevos videos que estoy seguro que te ayudarán a dominar la web moderna desde el núcleo.